17, recordando que vimos el domingo anterior cómo ellos le contradecían continuamente al Señor Jesús y le acusaban de no guardar el día sábado. Y no era cierto eso, pero finalmente Jesús les dijo para que sepan que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y allí se llenaban de ira porque él estaba declarando que Jesús, él era el dueño del día de reposo. Y luego también habla de que Dios es su Padre y que Él es uno solo con Dios. Y mi Padre está en mí y yo estoy en mi Padre. De manera que en algún momento tomaron ellos piedras para apedrearle, porque se daban cuenta, decían, está blasfemando, se está haciendo igual a Dios. Y era cierto, no era una blasfemia, pero así era la dureza del corazón de ellos. Era cierto lo que decía, haciéndose igual a Dios. Y es que era y es igual a Dios en el sentido de que el Señor Jesús es Dios, es otra persona diferente con el Padre, pero las tres personas son un solo Dios. Eso nos dice la Biblia, ¿no? Ese misterio revelado a nosotros que no, para el cual no hay explicación humana. No busquemos explicación a eso, pero eso es lo que Dios nos ha revelado. Él existe en tres personas diferentes, cada uno es una persona distinta, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, pero no son tres dioses, sino las tres personas constituyen un solo Dios, ¿no? Bueno, entonces cuando ellos ven que el Señor Jesús les manifiesta que Él es el dueño, el Señor del día de reposo, comienzan a aborrecerle y terminaron por matarle también. Vamos al versículo 17. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Entonces, por tanto más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, mas aún también decía que era Dios, su Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió pues Jesús y les dijo, de cierto os digo, que no puede el Hijo hacer algo de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Eso para mí personalmente, hermanos, es un modelo increíblemente grande y que yo todo el tiempo estoy pidiéndole a Dios, enséñame a ser, enséñame a tener la misma actitud del Señor Jesús, porque Él dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino que yo hago lo que mi Padre hace, lo que viere, sino lo que viere hacer el Padre, porque todo lo que Él hace, el Padre, esto también hace el Hijo juntamente. El Señor está diciendo, yo no hago nada, nada de mi propia cuenta. Yo veo a mi Padre actuar, yo le veo a Él obrar y eso mismo yo hago. Eso es lo que yo hago. Prácticamente es como cuando nosotros le enseñamos a un niñito que apenas está aprendiendo a leer o a escribir, ¿no? El maestro toma su mano, la mano del niñito, y los niños pequeños no ponen su mano dura. Un adulto pone su mano dura y no se deja guiar el adulto. Aunque ponga la mano, siempre tiene una dureza. El pequeñito pone su mano que se deja llevar fácilmente. El pequeñito. El maestro le dice, mira, primero yo te enseño y después tú solito. Vas a escribir la letra A y el maestro toma la mano del niño y encima de su mano le va enseñando. Así escribes la A. ¿Ve? Otra vez, así escribes la A.
otra vez. Y así ya le suelta, entonces el niño dice, ah, de esta manera se escribe, ¿no? El Señor Jesús está diciendo, yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino que yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Todo lo que Él hace, yo lo hago juntamente. Qué cosa tan grandemente increíble. Tenemos a Dios en la persona del Hijo, el Señor Jesús, Dios el Hijo, nunca actuando por su propia voluntad, nunca haciendo las cosas que Él piensa que tiene que hacer, sino haciendo lo que ve hacer a su Padre. Eso es algo que a mí me llena de asombro y de admiración. Y cada día tengo que estar pidiéndole a Dios. Eso es lo que hago, Señor. Enséñame hoy día a hacer como tu Hijo Jesucristo, que Él no hacía nada por su propia cuenta, sino todo lo que hacía es porque veía a su Padre hacerlo, ¿no? Una unión tan grande entre el Señor Jesús y el Padre, porque así también dice en Juan 1:18, al empezar ahí, Juan dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le dio a conocer. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vive en el corazón de su Padre. Siempre está Cristo Jesús en el corazón de su Padre. Porque en ese verso Dios dice, el unigénito Hijo que está. Es decir, siempre Jesús está en el corazón de su Padre. Y de esa manera actúa y trabaja todo lo que ve hacer a su Padre. Y como digo, para mí es un pedido siempre de oración. Tengo que decirle al Señor, ayúdame hoy día, Padre Santo, a ser como tu Hijo Jesucristo. Porque todos nosotros tenemos la tendencia de no dejarnos guiar. Yo también. Y entonces tenemos que luchar contra eso. Tengo que dejar que Dios me guíe. Tengo que tener una comunión tan grande con Dios, con el Padre. Perdón. Siempre me ataca la alergia cuando en el momento menos indicado, ¿no? Y no tomo pastillas para alergia porque me hacen mucho daño. Por eso es que no puedo tomar antialérgicos. Bueno, y así, seguimos leyendo entonces allí. En el verso 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Así que el Señor Jesús nunca actuaba solo, cada día iba haciendo lo que el Padre le mostraba, una dependencia maravillosa, como que el maestro, como decía, el maestro toma la mano del niñito y el niñito siempre, su mano es suavecita. El adulto no, el adulto pone su mano dura, no, no se deja. El niñito, su mano suavecita y se deja guiar la mano del maestro encima de la mano del niño. Y eso es exactamente lo que el Señor Jesús hace, dejándose guiar suavemente de la mano de Dios el Padre. Y no en algún momento, sino siempre, porque el Señor dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino todo lo que ve hacer al Padre. Si aprendiésemos nosotros de la misma manera a dejarnos guiar, a no poner nuestra mano dura, sino
aprender a ser dóciles y humildes y dejar que Dios cada día nos diga qué lo que voy a hacer. Y se nota que el Señor Jesús tenía una dependencia tan íntima, tan profunda de Dios, su Padre, siempre, siempre. Luego, otra vez, ¿no? En el versículo 21 ahora, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y de la potestad entregada por el Padre a su Hijo Jesucristo para otorgar vida. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque esa potestad de otorgar vida viene solamente de Dios, del Padre. Pero Él, Dios el Padre, le ha dado también a su Hijo Jesús esa potestad de otorgar vida. Y ahora esta vida, como más adelante el Señor va diciendo, también es referida a la vida eterna, no solamente a la capacidad de crear vida, sino de dar vida eterna. Pero vemos a Jesús creando la vida, y eso lo notamos claramente en el caso de Lázaro, un cuerpo, un cadáver descomponiéndose de 4 días ya. Y el Señor Jesús, primero levantando los ojos al cielo, oró y dijo, Padre, te doy gracias por haberme oído. Y yo sabía que siempre me oyes, pero lo digo por causa de la multitud que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Y a continuación habló a gran voz, gritó, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba ahí, ese cadáver putrefacto, no más que oyó su nombre de la voz de Jesús, en una fracción de segundo estaba vivo. Y ahí vemos a Jesús creando vida realmente, porque un cuerpo muerto de 4 días, ¿qué vida podría tener? ¿Qué vida podría recuperar? Y el Señor Jesús a propósito dejó que pasen 4 días, como para que no quede ninguna duda, porque si lo hacía después que murió, de repente a un rato después, unas 2, 3 horas después, la gente hubiera dicho, no, de repente no murió, estaba como en un estado catatónico, parece que murió, pero no murió, y en realidad entonces, como no murió de verdad, tampoco resucitó de verdad, ¿ya ve? Para que no suceda eso, el Señor Jesús dejó que pasaran 4 días. Y su hermana, la hermana de Lázaro, dice, Señor, ya no, ¿por qué? Porque está oliendo. Pero así es el poder de Él, ¿no? De crear vida otorgada por Dios. Pero esto fue vida del cuerpo. Pero ahora Jesús comienza a hablar de otra vida, vida espiritual, vida eterna. Y eso comienza a explicarlo a continuación. Versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá en condenación, mas pasó de muerte a vida.
de cierto os digo que vendrá hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Ahora ya no se trata de un cadáver o de un cuerpo muerto, fíjense, lo cual hizo Jesús con Lázaro, ¿no? Ahora se trata de muertos vivientes, que son las personas que están vivos en cuerpo, pero su espíritu está muerto. Igual entonces que Lázaro, ese cadáver, escuchó su nombre y al escuchar el nombre suyo del Señor de parte del Señor Jesús, al instante, en una fracción de segundo, vivió. Eso es parte del poder de Dios. No necesitaba tiempo, sino en una fracción de segundo, el cuerpo allí descompuesto volvió a la vida. Será así igual, hermanos, el día del arrebatamiento que ha de suceder en cualquier momento. Puede ser antes de terminar esta predicación el arrebatamiento. Puede ser hoy en la noche o dentro de un año. Nadie sabe el día ni la hora, dijo el Señor Jesús. Lo que sí sabemos es que está demasiado cerca. Eso sí lo sabemos. En cualquier momento será. Por eso dice un himno, ¿no? Tal vez al amanecer, tal vez al anochecer, Él viene pronto. Y cuando la voz del Señor se escuche, cuando la trompeta de Dios suene, los muertos en Cristo resucitarán, como Lázaro, en un abrir y cerrar de ojos. Millones de nuestros hermanos en Cristo que ya murieron. Y junto con ellos también nosotros, nuestro cuerpo será transformado sin necesidad ya de pasar por la muerte, ¿no? Y eso es lo que el Señor dice. Ahora, en este caso, como decía, a la vida espiritual se refiere. Los muertos vivientes, los que no creen en Cristo, para Dios son muertos vivientes. No tienen la vida de Dios en su corazón. Espiritualmente están completamente muertos. Y un muerto no sabe nada de nada. Un muerto espiritual, aquel que no creyó en el Señor Jesús, no sabe nada de nada acerca de Dios. Pero un día puede escuchar la voz de Dios. Y al oír la voz de Dios, va a cobrar vida espiritual, va a nacer otra vez. El Espíritu Santo viene a vivir en él. Eso nos dice, verso 25, de cierto os digo, que vendrá hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Los muertos espirituales, toda persona que no puso su fe en el Señor Jesús. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Los que oyeren la voz de Dios vivirán. Solamente de oír su voz vivirán. También dice el Señor Jesús aquí mismo en Juan más adelante, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz. Toda persona que oye la voz de Dios vive con la vida eterna que el Señor le da. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Nuevamente, por segunda vez afirma esto, ¿no?
Por eso sabemos que la creación fue efectuada por el Señor Jesús, encomendándole el Padre al Señor Jesús la creación entera, que incluye dar vida a las personas. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Dios el Padre diseñó el universo entero. Dios te diseñó a ti, hermano, hermana. Dios hizo un diseño de tú cómo llegarías a ser. Dios te dio una personalidad propia. Así te creó Él. Y luego encomendó a su Hijo Jesucristo la creación, según el plano, digamos así, entregado por el Padre. Según el diseño del Padre, el Señor Jesús llevó a cabo la creación del universo entero. Ahora, retrocedemos un poquito, que lo hemos pasado por alto, al versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Otra vez, ¿no? Entregándole Dios, el Padre, el juicio justo a su Hijo Jesucristo, encomendándole a Él la autoridad de juzgar a los hombres, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y cuando ellos en la tierra de Israel, oficialmente como gobierno, en términos oficiales, rechazaron y aborrecieron a su Salvador y lo mandaron a la muerte. Al hacer eso, estaban aborreciendo a Dios el Padre también. Estaban aborreciendo con toda su alma a Dios mismo, a Dios mismo. Por eso el Señor dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Además, el juicio de Dios el Padre está también en manos de su Hijo Jesucristo. Versículo 27 lo repite en cuanto al juicio, y también le dio poder de hacer juicio, porque es el Hijo del Hombre. Porque es el Hijo del Hombre, es decir, porque Él vino al mundo a vivir igual que cualquiera de nosotros, pero sin pecado. Y al haber vivido en este mundo como hombre sin pecado, tiene autoridad para juzgar a los hombres, porque Él mismo es el Hijo del Hombre, por esa condición de ser hombre, el mediador perfecto entre Dios y los hombres. Él es completamente Dios y completamente hombre, ambas cosas al mismo tiempo. Versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Ahora aquí explicaremos algo, hermanos, que la escritura se entiende correctamente siempre comparando la escritura con la misma escritura. Por eso algunos dicen así que el mejor comentario de la Biblia es la misma Biblia. A mí personalmente, al estudiar la Biblia, es muy rara vez que recurro a los comentarios. Bueno, existen muchos comentarios de la Biblia, ¿no? Muchísimos, muchos hombres de Dios, predicadores, han escrito, por ejemplo, comentario del libro de Mateo. Entonces,
Es un estudio, ¿no? Versículo por versículo del libro de Mateo. Yo no lo hago, y si lo hago es muy, muy rara vez. A veces no entiendo algo, entonces recién, cuando no logro entender, voy a un comentario. ¿Por qué? Porque uno debe estudiar la Biblia directamente, no un comentario, porque el comentario es como la comida que ya está digerida. Entonces, yo no quiero comer comida ya digerida, yo quiero comer la comida de frente, no que otra persona hizo el estudio. Necesito hacer el estudio yo, directamente. Y usted tiene que hacer lo mismo, hermano. Vaya a la Biblia directamente. Y nuestros hermanos que aquí, varios de nuestros hermanos tienen la tarea de enseñar, los que enseñan a los niños, los que enseñan en 1 de Mayo, y así. Ellos tienen la tarea de ir a la Biblia de frente. Y aunque no la entienda bien, igual uno tiene que esforzarse en alimentarse de la palabra de Dios. De primera mano quiere decir, directamente en la Biblia. ¿Y por qué razón? Porque es mucho mejor estudiarla de frente, aunque no entienda todo, estudiarla de frente la palabra de Dios. Y lo que nos ayuda es comparar unos versículos con otros. Eso nos ayuda. Un principio tan importante que necesitamos usarlo siempre. Comparando la escritura con la misma escritura. Entonces, eso vamos a hacer en este momento. Vamos a comparar Juan 5:29. Perdón. Sí, Juan 5:29 lo vamos a comparar con Juan 6:29, pero esperemos un momentito. Primero revisemos de nuevo Juan 5:29. Dice allí, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Ahora, aparentemente está diciendo que la salvación viene por hacer el bien, pero por eso digo, necesitamos siempre comparar la escritura con la misma escritura. Entonces, comparemos Juan 5:29 con Juan 6:29. Vamos a Juan 6:29. Allí es donde se aclara el otro versículo. Le preguntan en el versículo, en el 28, Juan 6:28, le preguntan ellos. Entonces le dijeron, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Le hacen esa pregunta pensando, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para llevar a cabo las obras de Dios? Pensando en que tengo que hacer algo, ¿no? Efectuar algo, esforzarme en algo. Y la respuesta de Jesús les aclara. En el versículo 29 respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. Les está diciendo, la obra de Dios no es una obra, sino una actitud de fe. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. La obra de Dios no es una obra, sino una actitud del corazón. No es trabajar en cosas buenas, sino abrir mi corazón a la fe en el Señor Jesucristo. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. Y como dicen otras partes de la Biblia también,
La vida de un creyente se desenvuelve de fe en fe. Todo lo que vive un cristiano tiene su base en la fe en el Señor. Todo lo que vivimos en base a la fe en el Señor Jesucristo. Y los Gálatas olvidaron eso, ¿no? En la Biblia dice, el libro de Gálatas, los de Galacia, la iglesia de Galacia, olvidaron eso. Y les reprende duramente el apóstol Pablo y les dice, Gálatas sin ceso, habiendo comenzado bien, habiendo comenzado por la fe, se retroceden a las obras. Si comenzaron bien, es decir, por la fe, ¿cómo es que vuelven a las obras de la ley? ¿Cómo es que estando libres de toda cadena de la ley, ustedes mismos agarran la cadena y se vuelven a encadenar en las obras de la ley? Y por eso ellos siempre están pensando, como pensaba el joven rico, ¿no? Maestro bueno, ¿qué cosa haré para recibir vida eterna? Y le dice el joven rico, ¿qué haré? ¿Qué debo hacer? Y nosotros siempre pensamos eso, en qué debo trabajar, en qué cosa buena debo trabajar, qué mandamientos debo guardar, qué cosa debo poner en práctica para tener vida eterna. Y Dios contesta, no debes hacer nada, no debes hacer nada. Es decir, no es un trabajo lo que Dios te requiere, es una actitud en tu corazón. Esa es la obra de Dios. Que la fe en Cristo se desarrolle en tu corazón. Porque por fe somos salvos y por fe crecemos espiritualmente también. Y hasta el último día de nuestra vida, todo lo que somos y lo que hacemos está basado en la fe en Cristo, no en nuestras obras y en nuestro guardar la ley como siempre pensamos. Entonces, por eso es que Jesús les responde, ¿no? Verso 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Se podría comentar allí, la obra de Dios no es una obra, no es ninguna obra la obra de Dios. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. Y creer no es una obra. Creer no es trabajar en algo. Creer no es guardar un mandamiento. Es una actitud en el corazón. Por eso, entonces, volviendo hacia al 5:29, retrocedemos al 5:29. Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Entonces, como hemos comparado Juan 5:29 con Juan 6:29, ahora entendemos qué es lo que el Señor Jesús quiere decir cuando dice los que hicieron bien. Entonces, yo les pregunto, hermanos, en este momento, cuando Jesús dice los que hicieron bien, ¿a qué se refiere? ¿Perdón? A los que creyeron, no a los que guardaron mandamientos. Hacer el bien significa creer en el Señor Jesús. Y en realidad eso es todo en nuestra vida cristiana. Lo demás es complementario a la fe en el Señor Jesús. Todo lo demás en nuestra vida gira en base a la fe en el Señor Jesús. Y por eso ha quedado aclarado cuando Jesús dice, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida. Es decir, hacer el bien es creer en Cristo. Y los que hicieron mal
a resurrección de condenación. Hacer el mal es quedarse incrédulo en Cristo Jesús, porque así lo dice Juan 3:36, ¿no? Un versículo tan importante. Retrocedamos un poquito a Juan 3:36. Juan 3:36. Le hemos hecho a los niños estos últimos días, ayer, anteayer, a los niños de los Gedeones, les hicimos repetir. Esto es tan importante. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y no dice tendrá cuando muera vida eterna. Dice hoy día, el presente, el día que tú has creído en Cristo, tienes ahora mismo vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que al Hijo es incrédulo no verá la vida, sino que la ira de Dios queda sobre él. ¿Y por qué dice queda? Porque ya estaba desde mucho antes la ira de Dios sobre esa persona. Y al que cree en Cristo, la ira de Dios desaparece de estar sobre esa persona. Cuando creímos en Cristo, el día que lo hicimos, la ira de Dios dejó de estar sobre mí. Yo era objeto del juez. Él era mi juez, listo a condenarme. En realidad yo ya estaba condenado y Dios era mi juez. Cuando he creído en Cristo, Dios ha dejado de ser mi juez. Ahora es mi papá. El que era mi juez, ahora es mi papá. Y ya no es mi juez. Solamente es mi padre. Ya dejó de ser mi juez, ¿no? Qué maravillosa es la obra de Dios por medio de la fe. Otra vez entonces en el capítulo 5. Y continuamos en el versículo 30. No puedo yo de mí mismo hacer algo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del Padre que me envió. Nos deja con asombro esto y nos enseña, tú debes de esta misma manera actuar cada día. Necesitamos aprenderlo, porque de manera natural no lo sabemos. Y yo todos los días le pido al Señor, dame la actitud de Cristo Jesús, porque no brota naturalmente de mi corazón. Enséñame, Señor, pon en mí esa misma actitud que tu Hijo Jesucristo tuvo y tiene todo el tiempo. No puedo yo de mí mismo hacer algo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del Padre que me envió. Ahí sí es justo mi juicio, porque ya no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y ese es el modelo para cada uno de nosotros. No hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios nuestro Padre. Mi juicio es justo. Yo como oigo, juzgo, como oigo de mi Padre, ¿no? Todo el tiempo lo dice Jesús. Yo no hago lo que yo quiero, yo escucho a mi Padre y eso es lo que llevo a la práctica, lo que escucho
de mi Padre Celestial. Ahora vamos a ir ya, antes de concluir, un momentito a Isaías en el capítulo 11. Isaías en el capítulo 11 de Isaías. Es una profecía del nacimiento del Salvador, el Mesías. Isaías escribiendo varios siglos antes del Señor Jesús, mencionando al descendiente de Isaí. Isaí era el padre del rey David. Entonces, de la descendencia del rey David nacería el Salvador, ¿no? Profetizado así. Leamos Isaías 11, verso 1. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un renuevo retoñecerá de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y harále entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyesen sus oídos, mas juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinta de sus lomos, y la fe cinta de sus riñones. Es una profecía referida al reino del Señor Jesús, no ahora en este tiempo, porque todavía el Rey Cristo Jesús aún no ha tomado su trono, es decir, en el aspecto, am, llamémosle en el aspecto político, en un buen sentido de lo político, ¿no? En la política todo lo hacen malo siempre, pero llamémosle en el aspecto político, es decir, él gobernará el mundo en el sentido político y el único político justo y santo, el único que habrá. Pero ahí está hablando de su reino terrenal, el reino terrenal del Señor Jesús, aquellos 1000 años de su reino en esta tierra que está todavía por venir. Se sentará en su trono en Jerusalén para reinar. Y de ese tiempo es que dice, no juzgará, según versículo 3, y harále entender diligente en el temor de Jehová, el Salvador, el Hijo de Dios. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyesen sus oídos. No hará caso de sus propios ojos para juzgar, hará caso de los ojos de Dios. No escuchará con sus propios oídos, escuchará con los oídos de Dios, su Padre. Que pudiésemos aprender lo mismo nosotros. Vamos a terminar en oración. Oh Dios Padre Celestial, nos has enseñado algo tan maravilloso en tu palabra. Necesitamos aprenderlo, Señor, porque no sabemos juzgar con tu juicio, no sabemos mirar con los ojos tuyos, no sabemos oír con los oídos tuyos. Enséñanos, Señor, lo necesitamos, Padre Santo.
En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, así te suplicamos. Amén. Les rogamos ponerse de pie, hermanos, para el último himno, por favor.